La definición de enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas manifestadas por síntomas, signos característicos cuya evolución es más o menos previsible. La salud y la enfermedad son parte integral de la vida, del proceso biológico y de las interacciones medioambientales y sociales. Generalmente se entiende la enfermedad como la pérdida de la salud cuyo efecto negativo es consecuencia de una alteración estructural o funcional de un órgano a cualquier nivel. Epidemia. Por su parte se cataloga como epidemia cuando una enfermedad se propaga activamente, debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo. De esta forma aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. Pandemia. Para que se declare el estado de pandemia se tiene que cumplir dos criterios: que el brote epidémico afecte más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. La peste negra o muerte negra se refiere a la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad, que afectó a Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos los calculan entre 75 a 200 millones, el equivalente del 30 a 60% de la población de Europa, siendo un tercio una estimación muy optimista. Aproximadamente 25 millones de muertes tuvieron lugar solo en Europa, junto a otros 40 a 60 millones en África y Asia. Algunas localidades fueron totalmente despobladas, y los pocos supervivientes huyeron y extendieron la enfermedad aún más lejos. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. De acuerdo con el conocimiento actual, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia, para después llegar a Europa a través de las rutas comerciales introducida por marinos. La epidemia dio comienzo en Mesina. Mientras que algunas áreas quedaron despobladas, otras estuvieron libres de la enfermedad o solo fueron ligeramente afectadas. En Florencia solamente un quinto de sus pobladores sobrevivió. En el territorio actual de Alemania se estima que 1 de cada 10 habitantes perdió la vida a causa de la peste negra. Hamburgo, Colonia y Bremen fueron las ciudades en donde una mayor proporción de la población murió. En cambio, el número de muertes en el este de Alemania fue mucho menor. Las consecuencias sociales de la muerte negra llegaron muy lejos. Rápidamente se acusó a los judíos como los causantes de la epidemia por medio de la intoxicación y el envenenamiento de pozos. La falta de autoridad, debido a la agitación social, que a su vez era consecuencia de la gravedad de la epidemia, generalmente no le permitía a aquellos tener éxito. La economía, por su parte, había recibido cierto empuje debido a las buenas producciones agrarias, a la reanudación constante de las caravanas comerciales por la ruta de la seda, gracias al control territorial de los mongoles. Un dato de gran importancia para la propagación de la enfermedad fue la mejora de las técnicas de navegación y construcción de navíos, con las que poder transportar cargamentos de gran tamaño desde puertos en Mar Negro o el Mediterráneo hasta Barcelona, Marsella o las ciudades italianas era mucho más fácil. Este aumento de la riqueza se puede constatar en las construcciones de importantes catedrales europeas, cada vez más grandes y más altas. Varios cronistas de la época indican la brusquedad con la que aparecían los síntomas. Una persona podía estar sana por la mañana y tener fiebre alta por la tarde para morir al llegar la noche. Síntomas: fiebre alta incluso superando los 40 grados, tos y esputos sanguinolentas, sangrado por la nariz y otros orificios, sed aguda, manchas en la piel de color azul o negro debido a pequeñas hemorragias cutáneas, aparición de bubones negros en ingles, cuello, axilas, brazos, piernas o detrás de las orejas, debido a la inflamación de los ganglios linfáticos, gangrena en la punta de las extremidades, rotura de los bubones supurando líquido con un olor pestilente. El principal medio de contagio de la peste eran las picaduras de las pulgas, que campaban a sus anchas en una sociedad con tan poca higiene como la medieval. Pese a que es difícil constatarlo con una enfermedad que afectó a tantas personas de todo tipo y condición, sí que parece que determinadas ocupaciones estaban más expuestas a padecer peste que otras, siendo más peligroso ser comerciante de paños. Las pulgas se esconden entre los tejidos, por ejemplo en la ropa de los herreros. De hecho, pronto se dieron cuenta del peligro de las vestiduras y entre las primeras medidas que se emplearon en Europa para evitar el contagio fue el de quemar la ropa de los infectados o prohibir la entrada de cargamentos de tejidos en las ciudades. Incluso en algunas ciudades se permitía la entrada al viajero solo después de haberse deshecho de las ropas que se traía puestas y cambiarlas por otras más seguras prestadas por la misma ciudad.
Otros métodos usados para controlar la peste negra fueron las medidas fitosanitarias como cal viva, saneamiento profundo y el fuego. Las personas que fallecían a causa de la peste negra eran enterradas en fosas comunes, ya que los velorios y entierros religiosos propagaban la enfermedad. Aunque el COVID-19 cumple con la definición de una pandemia, es decir, una epidemia que ocurre a nivel mundial o en un área muy amplia que cruza las fronteras internacionales y que afecta a un gran número de personas, la tasa de mortalidad no se acerca a la de otras pandemias anteriores, que justificarían las medidas que han implementado el gobierno de los Estados Unidos y otros países. Entre 1347 y 1351 se estima que se examinó entre 75 y 200 millones de personas en Eurasia y hasta el 60% de la población en Europa por la peste negra o peste bubónica. La gripe española, que azotó durante la Primera Guerra Mundial en 1918, infectó a 500 millones de personas a nivel mundial y causó la muerte de unos 50 millones o el 2.7% de la población mundial. La peste negra o peste bubónica, en comparación, la peste negra, que se extendió por Europa entre 1347 y 1351 y siguió apareciendo durante los siguientes 300 años, afectó hasta un tercio de la población con cada resurgimiento. Aunque durante mucho tiempo se pensó que la peste negra era la misma que la peste bubónica, en años más recientes los investigadores han cuestionado esta hipótesis, y al menos parte de la evidencia sugiere que se trataba de la misma enfermedad. De cualquier manera, la plaga causó la muerte de 75 a 200 millones de personas en Eurasia, mientras que la tasa de mortalidad alcanzó su punto máximo en Europa del año 1347 a 1351. Hasta el 60% de la población de Europa se vio afectada por la peste negra en los primeros 4 años de la enfermedad. Las personas murieron a los pocos días de presentar síntomas. Este horrible escenario suele ser lo que pensamos al escuchar la palabra pandemia. Al igual que la peste bubónica, la gripe española causaba estragos muy rápidamente, a ser letal en tan solo 12 horas. Este virus se propagó muy fácil y rápido, al igual que el nuevo coronavirus. Sin embargo, a diferencia del COVID-19, las personas entre los 20 y 40 años de edad eran más susceptibles a la infección. Mientras que con el COVID-19 afecta a personas mayores e inmunocomprometidas, presentan el mayor riesgo de muerte. La tasa de mortalidad no se acerca a la de la gripe española. El 15 de abril también se registraron 1.403.420 casos activos, de los cuales el 96% fueron leves y el 4% fueron graves o críticos, por lo que una gran mayoría de las personas logran sobrevivir y terminan desarrollando anticuerpos que confieren inmunidad a largo plazo. El COVID-19 no justifica las medidas de distanciamiento social y aislamiento que estamos viviendo en la actualidad, lo cual es necesario hacer con una plaga más letal como la gripe española. La peste negra y el COVID-19 son enfermedades que se propagan rápidamente a través del contacto cercano y ocasionan una gran cantidad de muertes. Han aparecido en época de crisis y han sorprendido a los gobiernos que no han estado preparados para resolver la magnitud del evento. Ambas enfermedades no se conocían, el entendimiento de la misma se dio en el transcurso de la epidemia. Los principales protagonistas en el tratamiento de los enfermos y en el control de la epidemia han sido los médicos. Los médicos que combatían con la peste negra se protegían usando una careta en pico de pájaro sobre una indumentaria especial. Los médicos actuales se protegen con gogles, caretas, overoles, cubrebocas, etc. Durante la peste se dieron varios fenómenos sociales. Al iniciar la epidemia, las personas tendían a negarla hasta comprobar su impacto al ver que sus prójimos, incluyendo sus familiares, se estaban muriendo. Se llenaron de pánico y trataron de huir de las ciudades, favoreciendo la propagación de la epidemia. La mayoría de los enfermos fueron abandonados por sus familiares. Al fallecer, no había quien los sepultara, la mayoría terminó en una fosa común. En la pandemia del COVID, los familiares no abandonan a sus enfermos y cuando lo hacen, son obligados por las necesidades sanitarias, con el fin de evitar la propagación de la infección. Han surgido dentro del personal sanitario personas con empatía y altruismo que se han preparado para el cuidado y ayuda de los afectados. La pandemia de COVID-19 nos ha unido de manera universal, sin importar nacionalidad, creencia religiosa, partido político o idioma, con el fin de encontrar la mejor solución a la contingencia. La pandemia nos está enseñando que los sobrevivientes debemos cambiar nuestra forma de vivir, pensar y trabajar.
Durante la actual pandemia de COVID-19 se están dando los cambios en la humanidad con marcadas diferencias al compararla con la peste. La pandemia se está enfrentando con una mayor tecnología y mayores recursos científicos. La población general recibe a través de los medios de comunicación social la información suficiente para conocer los cuidados sanitarios que prevengan la enfermedad o para disminuir su impacto. Después de la crisis, se busca el aprovechamiento de los recursos para mejorar la existencia humana. En las ciudades más afectadas por la peste fue donde surgió un crecimiento cultural. El ser humano pasó a ser el centro de la filosofía y de la cultura general, desplazando a la iglesia y los pensamientos mágicos y religiosos. Este movimiento fue la base para el Renacimiento, época de prosperidad y superación humana, reflejada en el arte, la economía, la producción y la ciencia. En la medicina hubo grandes avances, un mayor entendimiento del cuerpo humano y de su filosofía, así como la formación de organismos sanitarios. Durante la actual pandemia de COVID-19 se están dando los cambios en la humanidad con marcadas diferencias. Al compararla con la peste, la pandemia se está enfrentando con una mayor tecnología y mayores recursos científicos. La enfermedad del COVID-19, así como la bacteria de la peste negra, son provenientes de animales, los cuales, al entrar en contacto con los seres humanos, han mutado para la posterior infección de estos. Así podemos exponer que la mala sanidad ha sido primordial cuando de transmitir el patógeno se trata, ya que así se dio lugar a cada una de estas pandemias. Se ha demostrado que la principal forma de contagio de ambas pandemias es el contacto físico con personas infectadas, por lo que podemos asegurar que la mejor medida de prevención es el aislamiento social. Esta estrategia fue uno de los procedimientos que se incorporaron en los dos casos, con la gran diferencia de que la tasa de contagio y mortalidad de la peste negra fue mayor, debido a que las personas podían contagiarse al mínimo contacto con una persona infectada. Otro factor importante en esta comparación es que en aquellos tiempos la población era mucho más vulnerable que en la actualidad, debido a que no se contaban con la Organización Mundial de la Salud, no existió insumos y medicación moderna, y no se disponía de medios de comunicación que informen a la población sobre los métodos de prevención y protección, acabando así con la vida de alrededor de 75 a 200 millones de personas en todo el mundo. Es pertinente resaltar que la peste negra, al ser uno de los desastres más grandes de todos los tiempos, no fue capaz de culminar con los sectores fundamentales de un país. Así, por lo consecuente, es posible que si trabajamos juntos lograríamos superar la actual crisis sanitaria que hemos vivido por meses. Síntomas del COVID-19. Los síntomas más habituales son los siguientes: fiebre, tos seca, cansancio. Otros síntomas menos comunes son los siguientes: molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. Los síntomas graves son los siguientes: dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverse. Tras la realización del presente trabajo hemos podido sacar bastantes conclusiones sobre la llamada crisis del siglo XIV y ante todo sobre los temibles efectos que la bacteria Yersinia pestis causó sobre la población europea de la época. En primer lugar, hemos podido comprobar la importancia de esta pandemia, no como algo aislado, sino como un detalle más de la gran depresión que sufrió la sociedad de la época. Pues como hemos observado, esta enfermedad supuso un punto de inflexión entre el auge demográfico anterior y el posterior declive, que en tan solo unos 3 años causa esta enfermedad. Sin embargo, hemos podido comprobar también el hecho de que la crisis demográfica no solo vino de la mano de la peste negra, sino de las anteriores crisis ambientales y alimenticias.